Ok, el tema de hoy, ¿cierto? Que está planificado por el Ministerio de Misiones, tiene que ver con las consecuencias de una vida y una muerte sin el Señor, sin Cristo. Entonces, vamos a ir avanzando. Como introducción, ¿sí? Hay algunas cosas que hemos estado viviendo, ¿cierto? El coronavirus. Y, y aparte del coronavirus, ¿cierto? Aparte de los casos, de la enfermedad misma que produce, ¿cierto? Una enfermedad respiratoria grave en algunos casos, o en otros solo un simple resfrío, ¿cierto? Pero también se van derivando otras enfermedades, otros síntomas en la vida de las personas. Entonces, y hay algunas como esa que está apareciendo ahí, el miedo, otra el temor, enfermedades varias de otros tipos, ¿cierto? Ahora hay una enfermedad que se está hablando de los niños que se contagian, que no tienen síntomas, son asintomáticos, pero después de un tiempo empiezan a salir y los papás te empiezan a tener miedo, temor por esto. El estrés, esto está generando estrés, ansiedad y depresión. ¿Sí? Están saliendo todas estas cosas a la luz. Ya llevamos un año, Chile ya lleva acá un poquito más de un año con todo esto, ¿cierto? Y se empiezan a notar estas cosas, los doctores, estuve leyendo información de esto, que los doctores están viendo que esto está aumentando. Sin embargo, esto deja en evidencia, ¿cierto?, la condición de las personas. La condición de que de que sus propósitos cambiaron, ¿cierto? De que sus propósitos se ven trastocados, su visión de la vida se ve trastocada, ¿cierto? Ya no saben qué hacer al corto plazo o al mediano plazo, y eso deja en evidencia el estado actual de sus almas. Y nosotros, ¿cierto?, que conocemos al Señor, o la mayoría de los que estamos aquí que conocemos al Señor, sabemos y descansamos en Él, ¿sí? No podemos, tal vez, podamos llegar a estos niveles, ¿cierto?, de estrés, de ansiedad, pero nosotros tenemos al Señor en quien podamos descansar y en quien podemos, ¿cierto?, refugiarnos. Pero en el mundo no está pasando eso. Y eso deja en evidencia lo que está pasando, ¿cierto?, en sus corazones, que no conocen y tampoco tienen al Señor. Y solo un glosario, solo unas definiciones antes de seguir avanzando. La vanidad, ¿cierto?, es algo que no tiene sustancia, algo que está vacío, algo inútil, ¿sí? Sin propósito, eso es vanidad. Y vamos a hablar de esta palabra en una sección, ¿sí? Es un esfuerzo que puede llegar a ser muy frustrante, porque no tiene sentido, ¿sí? Estoy ocupando mi fuerza, mis ganas, mi talento en algo que no tiene sentido y puede ser muy frustrante al final. El propósito, ¿qué es el propósito? Es un término que indica la finalidad, es un término que indica el objetivo A, ¿sí? Entonces una persona que no tiene que hace cosas por vanidad, es una persona que no vive con un propósito claro, ¿cierto? Con un propósito eterno. Viven las personas hasta ahora, y vamos a ver un poco más adelante, viven solamente desde que nacen hasta que mueren y ahí no saben nada. Venimos de la nada y vamos a la nada. Entonces, ahí están esos dos para que vayamos entendiendo qué es lo que viene en los siguientes puntos. Entonces este es el primero, ¿sí? La vida sin Dios. Vida sin Dios, y vamos a ver este punto, vacías y sin propósito. Entonces este es el primero, vida sin Dios. Y aquí hay un hombre, ¿cierto?, que escribió un libro de la Biblia. Acompáñame allá, Eclesiastés. Bueno, yo los tengo aquí proyectados, pero si ustedes quieren leer de sus Biblias pueden hacerlo. Acá hay un hombre que escribió, lo más seguro ya en su último tiempo de vida, escribió este libro, y él hace como un balance, como una radiografía de su vida. Y él se da cuenta, después de haber vivido todo, haber saboreado todo lo que él quiso, después de haber disfrutado de todo lo que él quiso, de su trabajo, de la riqueza, él después de haberlo tenido casi todo, ¿cierto? Él dice lo que viene ahora.
Mire lo que dice versículo 1. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Aquí está, ¿cierto? El rey Salomón el que está hablando. Versículo 2 dice, vanidad de vanidades, ¿cierto? Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo vanidad. Todos vanidad. Él decía, aquí hay un resumen general, ¿cierto? Aquí está haciendo un balance, está viendo las últimas columnas, ¿cierto? Pérdida, ganancia, los que se manejan en eso de la contabilidad, o en los negocios, pérdida, ganancia, no, esto da pérdida. De verdad, invertí tanto, ¿para qué me sirve? Para nada. Eso es lo que está diciendo. Todo es vanidad, todo no tiene propósito en la vida si no está Dios. Por eso acá abajo está donde dice aquí, sin Cristo. Sin Cristo las personas están viviendo sin un propósito. ¿Ok? Sin un propósito claro. Sin, con todo vanidad, está diciendo. Todo no tiene sentido. Y aquí empieza a dar ejemplos, por ejemplo el versículo 3, ¿sí? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene de cansarse tanto, levantarse temprano todos los días, salir a trabajar? Está diciendo, debajo del sol yo salgo a mi trabajo, voy y vuelvo todos los días repetitivamente para recibir un sueldo todos los meses, se acaba ese sueldo, tengo que partir de nuevo. ¿Qué provecho tiene? Todos los días de mi vida. Hombres siguen trabajando hasta los 90 años, 80 años. ¿Qué propósito tiene? Eso es lo que dice esta persona, ¿sí? Este rey, Salomón. Que claro, que obvio, sin Cristo no tiene ningún sentido. Versículo 4. Tal vez esta persona puede decir, bueno, yo no trabajo para mí, tal vez trabajo para las personas, trabajo para mis hijos y los hijos de mis hijos, para que ellos tengan más, pero ¿de qué sirve? Porque la generación va y viene, ¿cierto? Más la tierra permanece, dice. La generación va y viene. Yo me puse a pensar en las generaciones hacia atrás, ¿cierto? ¿Qué pasaba con quién es el abuelo de mi abuelo, por ejemplo? Nadie tiene recuerdo. Yo le pregunté a mi papá hace tiempo si él conocía a sus bisabuelos. No tiene idea quiénes son sus bisabuelos. Si le pregunto a mi abuelo quiénes son sus abuelos, peor todavía no lo conoce. Entonces, nos vamos al olvido, ¿sí? El versículo 5 dice, sale el sol y se pone el sol. Y dice, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. ¿Qué sentido tiene, cierto, que parta el día y se acaba el día? ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo este hombre? La verdad es que no hay mucho sentido en la vida. Sin Cristo, y esto es para nosotros, sin Cristo no tiene sentido. Yo puedo ver cómo sale el sol, ¿cierto? Desde aquí yo estoy viendo el sol en la ventana, y como sale, se pone. Y vuelve de nuevo todos los días. Versículo 6, dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelve el viento de nuevo. Vuelve el viento de nuevo. Los ríos, todos van al mar y el mar no se llena al lugar de donde los ríos vinieran. Allí vuelven para correr de nuevo. ¿Se entiende, cierto, a lo que va? Todo vuelve, todo es un ciclo. Nosotros estamos viviendo en un ciclo de esta materia que se llama el agua, donde avanza, ¿cierto? El mar nunca se va a llenar porque ustedes saben y hemos aprendido, ¿cierto? Que el agua corre, vuelve de nuevo a las montañas y sigue corriendo. Entonces dice este hombre, ¿qué sentido tiene pensar en esto sin el Señor, sin Cristo? Las personas podrían ponerse a pensar en esto y encontrarían que todo, claro, que en realidad llegan al final de su vida, mi vida pasó de un momento a otro sin sentido. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y aquí está como el colmo, ¿cierto? En pensar en que, claro, yo si tengo los ojos abiertos, siempre voy a estar mirando. Ahora, es un pensamiento sin el Señor. Pero si ponemos, ¿cierto?, al Señor en esta ecuación, en estos versículos, si ponemos al Señor Jesús en estos versículos de Eclesiastés del 1 al 8, todo cambia, ¿cierto? Claro que hay un propósito para el trabajo. Claro que hay un propósito de generación en generación. Claro que
yo tengo que tener mucho cuidado, y aquí está nuestro hermano, ¿cierto?, que trabaja con los niños, pero ¿qué es más importante que los padres trabajen con los niños? Y que los abuelos con los hijos de los hijos, dice Deuteronomio. Los ríos, ¿cierto?, el sol. Cuando nosotros vemos el sol, eso anuncia la gloria de Dios porque es una estrella. Y debemos glorificar al Señor porque hay un nuevo día y que se acaba el día y que podemos descansar. Gracias al Señor por eso. Entonces, el mundo está viviendo sin este propósito, ¿sí? Viven vidas vacías, sin sentido. Si nosotros lográramos hacer ver estos versículos a las personas del mundo, ellos entrarían en razón, ¿cierto? Porque se darían cuenta de que no tiene sentido. No tiene sentido la vida, y muchas personas se dan cuenta de esto, pero les falta ese ingrediente esencial que se llama el Señor Jesús para cambiar sus vidas. Entonces este es el punto 1, ¿sí? Vidas sin sentido y sin propósito. Esa es una consecuencia de estar sin el Señor. Pasemos al 2, ¿sí? Vida sin Dios, ¿sí? Este es el estado espiritual muerto. Además de que estas personas, ¿cierto?, las personas que no conocen al Señor, de no tener de tener una vida sin propósito, de este punto de vista secular que Eclesiastés nos estaba dando, de que sin Dios, ¿cierto?, no tiene nada, todo es vanidad, todo no tiene sentido. Además de eso, hay otro estado peor que las personas tienen y que nosotros sí tenemos. Entonces, nosotros los cristianos sí tenemos, no porque nosotros no hayamos ganado, ¿cierto?, la bendición, o hayamos logrado algo porque somos mejores, sino que solo por gracia y por amor nosotros tenemos lo que tenemos. Entonces quiero repasar con ustedes, hermanos, si ustedes están ahí conmigo en Romanos capítulo 5, por favor. Y yo aquí voy a proyectar los versículos, pero si están ahí en su Biblia, sí, también sirve. Romanos capítulo 5. Y vamos a ir viendo algunos versículos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del punto 2? Mostrar, ¿cierto?, las bendiciones que el Señor nos dio y que el hermano Ricardo también leyó. Esas bendiciones que el Señor nos dio y contrastarlas con las personas, con lo que no tienen las personas del mundo, que no tienen a Cristo. Y se van a dar cuenta que nosotros somos ricos en Cristo. Se van a dar cuenta que nosotros tenemos bendiciones tan grandes que no podríamos dimensionarlas. Y están ahí en la palabra de Dios. 1, ¿sí? Estamos justificados. Estamos justificados por la fe, ¿cierto? Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra justificado es que el Señor nos declaró justos. Aun cuando nosotros seguimos pecando, ya estamos delante del Señor justificados, ya podemos estar delante de su presencia y podemos tener una relación con Él. Ya no estamos condenados, ya no hay un Dios juez, ¿cierto? Nuestro Dios es juez. Dios ya no nos está juzgando por nuestros pecados porque Cristo ya nos dio, ¿cierto?, la justificación. Sin embargo, el mundo, las personas que no conocen al Señor, están en condenación. Acumulan ira para el día de la ira, dice Romanos también. Entonces, miren lo que también dice el versículo. Tenemos paz para con Dios. Eso quiere decir que antes no había paz. No había paz entre el hombre y Dios. Entre nosotros, los que estamos escuchando esto, los cristianos, no había paz. Había guerra, había enemistad, dice la palabra. Dice, y esto solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor no hace algo con nuestra condición, si el Señor no nos salva, nosotros no podemos tener paz con Él. Entonces, se dan cuenta, el mundo está en una condenación, el mundo ya ha sido condenado, como dice Juan 3:16, porque ya ha sido condenado. Le voy a leer ese versículo. No es el 16, es el 18 parece.
18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que tenemos a nuestro Dios de nuestro lado? Por la muerte, ¿cierto?, del Señor Jesús, por la justificación que Él nos dio. Hombres y mujeres en el mundo, niños, no tienen esto. 2. Dice, por quién también tenemos entrada, ¿sí? Tenemos acceso. Podemos ahora ir dice, por la fe a esta gracia. Nosotros, hermanos, ahora estamos viviendo en un periodo de la gracia, en la iglesia, donde nosotros podemos disfrutar de los regalos del Señor en esta vida. Y nosotros lo vemos, ¿cierto? Estamos disfrutando, tenemos esta comunión. El hermano Juan Espinosa pedía oración, ¿cierto? Y nosotros ahí lo estamos apoyando en oración por su familia. Hermanos están necesitados, ¿cierto? Conocemos a una hermana del instituto que tiene a su papá muy enfermo. No, imagínense la preocupación que tiene también. Nosotros podemos estar ahí apoyándolo en oración. Todas esas bendiciones, los cuidados que nosotros vamos a tener entre nosotros, y además el Señor cuidándonos todos los días, dándonos lo que necesitamos, eso de su gracia, eso es un don que el Señor nos dio todo para todos los días. Y dice, en la cual estamos firmes, y decir, nadie nos puede mover de aquí. Estamos tan seguros y tan firmes, estamos en las manos de nuestro Señor. Entonces, y el mundo no está así. Si el mundo no tiene esta bendición, viven perdidos, viven tambaleándose. Y dice ahí, y nos gloriamos es que nos alegramos de tal manera que sale gozo, ¿cierto? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y qué significa eso? Que nosotros nos gloriamos al ver, ¿cierto?, de que algún día vamos a estar en la gloria con el Señor. ¿Qué pasa con el mundo? Ellos dicen, no sabemos qué va a pasar. Cuando predicamos el Evangelio, le preguntamos qué pasa después de la muerte, y es una buena pregunta quizás para partir al predicar el Evangelio. Mi hermano me decía, por ejemplo, hace un tiempo, que vamos a ir a reinar en otros planetas. Era una idea bien mormona, la verdad. Él era casi ateo. Y yo le preguntaba también a otras personas y tienen otra idea, y le preguntaba a esta y tiene otra idea distinta de qué pasa después de la muerte. Nosotros vamos a estar, ¿cierto?, cuando salgamos, cuando cerremos nuestros ojos para siempre en este mundo, los vamos a abrir en la gloria del Señor. Pero hombres y mujeres no tienen eso. Van a cerrar sus ojos y las van a abrir en un juicio, en el juicio del gran trono blanco. Y ustedes saben, ¿cierto? Hemos leído Apocalipsis, ¿qué pasa con los que están en el juicio del gran trono blanco? Vamos a llegar a ese punto. 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nosotros tenemos la bendición, ¿cierto?, de poder alegrarnos, de poder, dice ahí, gloriarnos, ¿cierto?, alegrarnos en las tribulaciones cuando lo estamos pasando mal. Sabemos, ¿cierto?, que es porque el Señor está trabajando en nosotros. No lo vemos como algo sin propósito, que solamente nos quiere hundir nuestra vida, como el mundo lo ve. No, esto es terrible, una enfermedad o quede sin trabajo, una tribulación, y lo ven como algo terrible. Nosotros no lo podemos ver como un momento en el que el Señor nos está enseñando, o no puede estar probando. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Claro, tiene mucho sentido. La tribulación nos va a llevar a que nosotros seamos más pacientes con el Señor, más pacientes unos con otros también. Todo esto nos está enseñando a nosotros, pero para el mundo eso no pasa así. Sigamos. Dice que esa paciencia va a llevarnos a un carácter aprobado, ¿sí? El Señor nos está probando con esto y nos sentimos bendecidos porque cada vez somos mejores para Él, somos
vamos creciendo en nuestra vida cristiana. Y la prueba dice, este carácter aprobado da como resultado esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza. Por eso cuando nosotros llegamos a entender este punto de haber sido probados y aprobados por el Señor, claro, nunca nos vamos a avergonzar. El Señor va a probar nuestra fe para que sea, cierto, como dice Pedro, más preciosa que el oro. ¿Cierto? Nuestra fe es más preciosa que el oro, eso dice. Entonces, dice, y la esperanza no avergüenza. No debiéramos avergonzarnos por creer en todo esto que hemos hablado, de que algún día veremos al Señor, de que el Señor nos justificó, de que ahora estamos en su gracia, que podemos compartir. Entonces dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí cuando dice derramado, esa palabra derramado es como, imagínense, ¿han visto el Chavo? ¿Han visto el Chavo del 8? Está ahí, ¿cierto? El Chavo esperando que pase el Kiko, el Chavo con un balde lleno de agua, y se le tira el balde y moja a Don Ramón porque el Kiko justo se agachó. Entonces ahí está Don Ramón empapado, ¿cierto? Con agua. Esto mismo está pasando acá cuando el Señor nos dice que ha sido derramado, ¿cierto? Es como que el Señor nos inundó con su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es tremendo entender eso porque lo vemos, ¿cierto? En nuestra vida, cuando nosotros conocemos al Señor, nos sentimos tan acogidos por Él, después de haber pasado tribulación algunos, otros de haber entendido esto. Sigamos. 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y el mundo y nosotros antes éramos débiles. ¿Débiles en qué sentido? Incapaces. Incapaces de llegar al Señor. Incapaces de poder cumplir con el estándar de Dios. Nadie podía llegar a la salvación, aunque corriera, aunque hiciera lo que pensara en su mente, con su imaginación, hacer lo que sea por Dios, no puede llegar al Señor. Hombres y mujeres de aquí caminan a un santuario para ver si hay algo que pueden obtener, y algunos se arrastran, otros caminan el mundo entero rompiendo sus pies. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? No hay ningún sentido. Solamente dice, a su tiempo murió por los impíos. Solamente el sacrificio de Cristo puede darnos esa bendición. Entonces, esta es la bendición, ¿cierto?, que nosotros tenemos. Y ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos ahora morir por el bueno. Sí, puede ser, pero no tiene valor. Dice, pero Dios, más Dios, ¿cierto? Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se dan cuenta la cantidad de bendiciones que nos ha dado el Señor? Él murió por nosotros. ¿Sí? Su amor fue tan grande de que Él vino a morir por nosotros. Y aquí se repite mucho esta palabra. ¿Sí? Él murió porque nosotros éramos débiles. Él murió porque Él era el justo. Él murió porque nosotros somos pecadores. Dice, pues mucho más, estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Dice, Él murió, ¿sí?, para que seamos salvos de la ira venidera. 10. Porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Éramos enemigos y el mundo vive así, estando enemistados con Dios. Dios dice en Isaías 1, ven y estemos a cuenta, si tus pecados fueren como la grana, serán blancos, ¿cierto?, como la nieve. Lo voy a leer porque mi memoria no lo está diciendo bien. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero dice el Señor, vengan. ¿Y cómo van a saber las personas que tienen que venir si nadie les dice? Por eso es tan importante la predicación del Evangelio.
ellos están en un estado terrible. Y mírennos nosotros, gozando en un lugar de delicados pastos, y el mundo en una guerra con Dios. Es como cuando nosotros vemos de aquí, de Chile, donde hay paz, ¿cierto? Y vemos que en Siria hay guerra, o vemos que en Afganistán, ¿cierto? Hace un tiempo atrás había guerra, como que es como ajeno, ¿sí? Como que no alcanzamos a dimensionar el tema. Estamos muy cómodos, tal vez. Estamos en delicados pastos, estamos muy tranquilos. Pero este versículo está diciendo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, ¿sí? Él murió para que nosotros seamos salvos de nuestros pecados y de la ira, ¿cierto? 11. Y no solo esto, miren hermano, y todavía no se acaba, y el Pablo sigue hablando, sigue, y sigue, y sigue, y sigue, más Dios, ¿sí? Porque siendo enemigos, y después dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿sí? Nos alegramos en Dios, nos gozamos en Él, porque el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿cierto? La reconciliación. Ya no somos enemigos. Ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, estamos reconciliados con Dios. Y nosotros lo vemos, ¿cierto? En el matrimonio, los que estamos casados, cuando hay un momento en que estamos discutiendo, ¿cierto? Nos vamos avanzando bien, nos pedimos perdón, y hay reconciliación, y qué rico es ese momento, ¿cierto? Cuando hay reconciliación y nos podemos mirar y nos podemos abrazar. Lo mismo está pasando acá. Algo parecido. 3, ¿sí? Aquí estamos ya en el tercer punto, son 3. ¿Se acuerdan del primero? El primero dice, vida sin Dios, vacías y sin propósito. Eso tiene que ver con su vida, con su andar. Las personas que no tienen al Señor andan de esta manera. No le encuentran sentido a esas cosas. Y la verdad no tienen sentido. 2, vidas sin Dios en el estado espiritualmente que tiene cierto muerto, que es lo que estábamos viendo ahora. Y 3, ¿sí? Vida sin Dios, una muerte eterna. Y aquí también me gustaría, como en el punto anterior, hablar de las bendiciones que nosotros tenemos, porque estoy hablando con creyentes de esto. Y si aquí no hay alguien que conoce al Señor de verdad, este es el momento para que no lleguemos a una muerte eterna. Pero estoy hablando en la mayoría, quizá aquí, con mayoría de creyentes. Entonces, miren lo que dicen estos pasajes. Dicen, no teman los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, ¿qué dice este pasaje? Dice varias cosas, ¿cierto? Pero me quiero centrar en la última parte, dice que, ¿quién es aquel que está nombrando ahí el Señor Jesús? Aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo. ¿Quién es ese? Nuestro Dios puede hacer eso. Satanás quizás nos puede quitar la vida aquí. El cuerpo no puede separar el alma del cuerpo. ¿Sí? Podemos morir acá. Pero el Señor es el dueño de nuestra alma y Él puede hacer que nuestro cuerpo y el alma puedan ir al infierno. Ahora, esto es para el mundo, ¿cierto? Nosotros ya estamos justificados. Si nosotros morimos, estaremos siempre con el Señor. Pero este es el estado. A este punto las personas pueden llegar. Hay una muerte eterna reservada, ¿cierto?, en el infierno para las personas que no conocen al Señor. Otro versículo dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Hay personas, ¿cierto?, en el mundo que mueren en accidentes terribles,
aviones que se caen, guerras. El otro día, hace unos días atrás, aquí chocaron dos micros de frente. Fue un choque de mucha energía, los choferes murieron al momento, pero sin embargo, morir en nuestros pecados es mucho peor, porque morir en nuestros pecados nos lleva a la condenación eterna de nuestra alma. Allá estaremos, ¿cierto?, en el infierno si no nos arrepentimos, si no vamos delante del Señor con un corazón arrepentido, y si no vamos, ¿cierto?, y si el Señor no nos salva. Por eso, si hay alguien aquí que no conoce al Señor, este es el momento en que te debes arrepentir e ir delante del Señor a pedirle perdón por los pecados y pedirle que te salve y decirle que no quieren morir los pecados. Mateo 19, 21 y 22 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, ¿sí? Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Se acuerdan de esta historia del joven rico? Donde él llegó así bien con la cara en alto delante del Señor diciéndole que él era bueno y Jesús le dice, ok, si quieres ser perfecto, no bueno, sino perfecto, renuncia a tu vida y sígueme. Y el mundo hace esto, sabiendo que está el Señor Jesús, incluso cuando están ahí, ¿cierto? Escuchando este mensaje, cuando están escuchando ahí mientras le predicamos el Evangelio. ¿Qué dicen? Oyendo esto, el joven, estas palabras, dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Muchos se van así, rechazando al Señor, ¿cierto? Cavando su propia tumba en sus pecados y rechazándole. Eh, nosotros somos los responsables, ¿sí? Las personas son las responsables de dónde pasarán. Y el Evangelio es un llamado a eso. ¿Sí? El Evangelio miren, viene aquí mi rey, el que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Tienen que arrepentirse. Ustedes han pecado contra él, deben arrepentirse, rendirse ante él. Y no es una tiranía, sino que es una bendición, porque después nosotros hemos recibido, lo vimos en el punto anterior, todas las bendiciones que vienen con eso, todos los regalos, ¿cierto?, que vienen con eso. Entonces a estas personas les espera una muerte eterna. Dice, de aquí está Apocalipsis 14, 11, dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Este es un tormento eterno, eso es lo que está diciendo. Y dice, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es decir, todos, estas personas que no se arrepienten y no van y rechazan al Señor y no van a Cristo, el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Pero no quiero que terminemos este punto así, sino lo bienaventurado que es morir en el Señor. ¿Sí? Todos nosotros, y puedo aquí decir con seguridad, todos los que están escuchando esto vamos a morir. Seguro, ¿cierto? Todos vamos a morir en algún momento de nuestra vida. El Señor sabe el momento, la hora, ¿cierto? El minuto. Pero dice el Señor que los que están con el Señor, o sea, los que están con el Señor, morir es bienaventurado, es algo feliz, ¿sí? Es algo bueno. Cuando hermanos van a la presencia del Señor, nos da tristeza porque no lo vamos a ver más. Nos da mucha pena. Familiares que tienen hermanos, ¿cierto? Y mueren, nos da mucha pena. Y recordamos al hermano, el hermano que murió en la pandemia. También él, ¿cierto?
su familia sufriendo, pero nosotros sabemos que que lo vamos a ver después. Miren lo que dice acá Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14, dice ahí, dice, aquí está la paciencia de los santos, dice, los que guardan los mandamientos y la fe en Jesús. Dice, oí una voz que decía del cielo, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, ¿sí? Aquí esto es algo firme, algo sólido, algo que va a quedar registrado. Dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Sí? Es una bendición, ¿cierto? Llegar al punto de estar con el Señor, los que han vivido mucho tiempo con el Señor deben anhelar este momento. Yo pienso, cuando esté, si el Señor no viene antes, y ojalá que venga antes, cuando esté en mis últimos días, quiero leer mucho estos versículos y entenderlos y saber que bienaventurados son los que mueren en el Señor. Y dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Interesante, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo el primer punto que decía qué sentido tiene, ¿cierto? El trabajo, ¿sí? Para las personas que no conocen al Señor, ¿qué sentido tiene el trabajo? Es vanidad, dice. Pero dice acá el Señor, bueno, para los que conocen al Señor, ellos sí tiene sentido. Y dice, descansarán de sus trabajos. Dice, porque sus obras con ellos siguen. El Señor no ve, ¿cierto?, en vano el trabajo de su Hijo. Otra cosa, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, el cual es muchísimo mejor. Entonces, es muchísimo mejor para Pablo, sabiendo todo lo que estaba aconteciendo, sabiendo de que el Evangelio estaba creciendo, que la verdad necesitaba mucho trabajo, necesitaba más pastores, más iglesias, necesitaba enseñar, instruir, mandar más cartas, cuidar a Timoteo, pero aún así estaba diciendo esto. Tengo deseos de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Pero tengo aquí también que trabajar, entonces no sé qué hacer. Pero con Cristo es mucho mejor. Si nosotros partimos de este mundo, vamos a estar en un lugar mucho mejor, descansando con el Señor. Entonces, conclusión, ya se está acabando. Conclusiones. El Señor hizo mucho por nosotros, ¿cierto? No hay duda. El Señor nos dio de su gracia en este momento. Desde ese momento, el Señor empezó a cambiar nuestra vida. Ya dejamos de ser el viejo hombre, ya somos distintos, gracias al Señor. Y se continúa trabajando por nosotros y terminará, ¿cierto?, con el pecado. Y en algún momento, ¿cierto?, cuando estemos en su presencia, ya no habrá pecado. Ya no habrá eso que nos separa continuamente y que obstaculiza nuestra relación con Él todos los días, por el cual tenemos que confesarnos ahora. No está ese estorbo, sino que después habrá una relación continua con Él. Qué bendición, hermanos. Qué bendición poder pensar y meditar en esto, pero qué gran responsabilidad tenemos también. Pero, ¿sí? Tenemos una tremenda responsabilidad, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo para que más disfruten de estas bendiciones? Para que más puedan leer Romanos capítulo 5 y decir, yo soy también parte de esto, de que soy justificado, ¿sí? ¿Quién más? ¿Qué estamos haciendo para que más disfruten eso? Estamos, como decía una de las alabanzas y el video que leímos, que escuchamos, ¿cierto? Y que vimos,
decía que tenemos que orar por los perdidos. Orar para que el Señor envíe obreros a su mies también. Orar por nuestro hermano que está aquí, nuestro misionero Stalin, ¿cierto? Con su esposa. Tenemos que orar por él, para que él siga predicando el Evangelio como lo está haciendo. Y tenemos que seguir apoyándolos. Que estamos orando, la verdad, dedicamos un tiempo, hace unos días atrás, semanas atrás, nos planteamos un desafío con los niños de orar por algunos países. Y oramos por China, la Flori le da por China, oramos por China, oramos por Venezuela, vimos unos videos de ver qué pasaba ahí, oramos también por Nigeria, que la persecución está aumentando. Y a veces en las noches me recuerdan, pues a mí se me olvida, pero ellos me recuerdan que tenemos que orar por eso. ¿Estamos comprometidos con el Evangelio? ¿Sí? ¿Estamos comprometidos con esto que el Señor usó para que nosotros podamos ser salvos? ¿Estamos haciendo algo por el Señor en relación con su Evangelio? ¿Estamos aprendiendo del Evangelio? ¿Estamos capacitándonos para que cuando venga el momento, la oportunidad, sí, todos tenemos oportunidades? Cuando venga esa oportunidad, tomarla y aquí no me pierdo, está el Evangelio si lo voy a predicar a esta persona. ¿Sí? ¿No es más importante la gloria de Dios? Tal vez tengamos un poco de vergüenza, miedo. Hermano, aquí estamos en un país donde estamos siendo bendecidos por ahora, ¿cierto? Por el momento. En otros países es terrible predicar el Evangelio, pero aquí somos bendecidos. Y la gloria del Señor es lo que nos debe importar al momento de predicar el Evangelio. Yo predico acá porque doy a conocer a mi Rey, doy a conocer a mi Señor. Mira, te quiero hablar de alguien que cuida de mi vida, me guía, me enseña, alguien que me ama por sobre todos. De Él te quiero hablar. ¿Sí? Es muy importante glorificar al Señor. Y el Salmo 67, y aquí termino, ¿sí? Dice, este es el Salmo misionero, de los que lo conocen, se conoce por el Salmo misionero, o por el Salmo para que todas las naciones le alaben. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y dice ahí, Dios tenga misericordia. ¿Sí? Dios tiene misericordia de nosotros al darnos esta bendición del Evangelio. Y también tiene misericordia porque también, aun cuando nosotros nos estemos demorando en aprender el Evangelio o el tiempo en que nosotros nos estamos dando para cobrar valor e ir y predicar el Evangelio, el Señor tiene misericordia todavía. Dice el Señor que somos embajadores en nombre de Él, ¿cierto? En nombre de Dios. Y debemos hacerlo, ¿cierto? Él dice, por eso tiene misericordia de nosotros, porque es paciente. 2, dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y este es el objetivo, por eso la gloria del Señor es la prioridad. Dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y hermanos, este es el objetivo de nuestra vida. No hay un trabajo más importante para nosotros que ir y predicar el Evangelio. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que usted nos permite tener. Gracias, Señor, por su palabra que nos motiva, nos enseña, nos guía. Señor, gracias también porque usted nos ha bendecido de muchas maneras, Señor. Lo hemos leído, Señor. Hemos meditado en su palabra. Y, Señor, ayúdenos, ¿sí?, a predicar el Evangelio, a hacerlo con pasión, con gozo por usted solamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.